Ajolote mexicano. El ajolote o axolote mexicano, Ambystoma mexicanum, es una especie de anfibio del orden de los caudados, salamandras, familia de las salamandras topo y del género Ambystoma que está distribuido en México. Es uno de los animales más raros del mundo y se encuentra en peligro crítico de extinción. Tiene la apariencia de un renacuajo, pero esto es debido a una condición que presenta esta salamandra llamada neotenia. Eso quiere decir que este animal conserva su aleta dorsal de renacuajo aún en estado adulto. Además de su curiosa apariencia, el ajolote contiene en sí algo muy inusual y eso es su capacidad de regenerar un miembro perdido. Es por eso, que quizás el ajolote sea una de las salamandras más estudiadas del mundo. En un sentido es negativo, pues es una de las razones del por qué se encuentra en peligro de extinción, gracias a la explotación de esta para usos medicinales. Descripción. El ajolote tiene una apariencia muy peculiar y extraña. Tiene una condición que se llama neotenia, la cual hace que aún en estado adulto conserve su aleta dorsal a lo largo de su cuerpo y sus branquias. Antes eran confundidos con otras especies de salamandras alegando que eran individuos que no cumplieron correctamente la metamorfosis, pero ya se sabe que así es su apariencia. Su tamaño medio es de aproximadamente 15 centímetros, pero puede llegar a los 30 centímetros de longitud, aunque es raro que alcance tal longitud. Sus ojos son pequeños en comparación con su grande cabeza. Su peso oscila de 60 a 227 gramos. En su cabeza posee unas extrañas pestañas llamadas penachos branquiales, 3 pares para ser específicos. En los ejemplares de colores albinos y claros son de rosados a rojo, mientras que en los que son de color marrón y negro son de marrón a un azul oscuro mezclado con negro. Estos penachos branquiales los ayudan a la respiración en el agua. Se sabe que esta especie se tiende a hibridar con la salamandra tigre, siendo que los descendientes a veces completen la metamorfosis siendo terrestres en vez de acuáticos. Sus patas están muy poco desarrolladas. Eso se ve en lo pequeñas que son y delgadas. Pueden tener diferentes colores, lo más normal es que sean oscuros, pero en cautividad se están viendo muy popularmente los que son albinos o de un color amarillento. El dimorfismo sexual es notorio. Las hembras son más gruesas que los machos y poseen la cola más corta mientras que los machos tienen la cloaca más abultada, eso es por los testículos, y la cola es más larga. Ecología. Es un animal solitario, en estado natural no se le ve con otros individuos a excepción en la época de apareamiento. Alimentación. Su alimentación es carnívora. Se alimenta de moluscos, gusanos, larvas de insectos, renacuajos de ranas, crustáceos y algunos peces de pequeño tamaño. En cautiverio, se les alimenta con artemias adultas, pececillos, tubiflex, etc. También se les puede echar trocitos de carne. Los ajolotes localizan a sus presas mediante el olor, a pesar de tener pequeños dientes que se ven en su estado adulto, estos no les sirven para masticar ni desgarrar a sus presas, solo lo utilizan para agarrar y luego succiona a sus presas hacia sus estómagos. Su presa es tragada completa. Son propensos al canibalismo. Reproducción. Su época de reproducción comienza en los meses de enero a marzo, siendo la temperatura del agua un factor determinante en su reproducción. Lo hacen solo una vez al año. Antes de la fecundación el cortejo comienza. Ambos juntan sus cloacas, luego realizan una especie de baile en la que se mueven en círculos. Llega un momento en el que el macho se aleja un poco y es perseguido por la hembra mientras éste mueve su cola de forma ondulada. Posteriormente, agita vigorosamente su cola como por medio minuto liberando un espermatóforo, el cual es recogido con la cloaca por la hembra y de esta forma se lleva a cabo la fertilización. Eso quiere decir que es por fecundación externa como la mayoría de los peces. Son ovíparos. A eso de 24 horas, la hembra libera en promedio, la hembra deposita unos 619 huevos en la vegetación acuática durante la primavera lentamente, a veces dura hasta 3 días depositándolos. Como no construye madrigueras, la vegetación que es escogida por esta es esponjosa y densa. Los huevos eclosionarán alrededor de los 14 días luego de la puesta. Tardarán un año en alcanzar su fase adulta. La esperanza de vida en cautiverio es de algunos 15 años, mientras que en estado salvaje es mucho menor, siendo de algunos 3 a 5 años. Se cree que es debido a la contaminación de las aguas. Distribución y hábitat natural. Actualmente es un animal endémico de México. Se localiza en estado salvaje en el sistema de canales de Xochimilco.
antes de distribuía en todo el complejo lagunar que está en el Valle de México durante el siglo XVI. Su ecosistema es acuático. Vive en lagos, poza y canales. Requieren condiciones particulares de turbidez, niveles de oxigenación disueltos en el agua, y condiciones estables en los canales. Estado de conservación. El ajolote mexicano está clasificado en la lista roja de la UICN como peligro crítico. Está casi por desaparecer en estado salvaje. Fue en el año 2006 cuando la UICN cambió su estado de conservación, el cual se encontraba en vulnerable. La principal amenaza de este animal está en las actividades humanas. La agricultura, la sobreexplotación de este para usos medicinales debido a la capacidad de regenerar sus partes, la pérdida de sus áreas debido al uso de estas para la agricultura es que han causado todo esto y la toma de estos para mascotas. Con esperanza de que esta maravillosa especie no desaparezca, en México están llevando muchos programas de crianza de estos y creación de refugios. Aún las esperanzas son pocas. Pues su población sigue en declive. Más información. El axolote mexicano, pronunciado ajolote, es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi la totalidad de su cuerpo, y sus branquias externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas. El axolote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco, pronunciado Xochimilco, cercano a la Ciudad de México, y difiere de la mayoría del resto de las salamandras en que vive permanentemente en el agua. En casos extremadamente raros, el axolote madura y sale del agua, pero en la mayoría de los casos prefieren permanecer en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco. El axolote, pariente cercano de la salamandra tigre, puede ser bastante grande y alcanza longitudes de hasta 30 centímetros, aunque su tamaño medio es de 15 centímetros. El axolote suele ser negro o marrón moteado, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente entre especímenes criados en cautividad. El axolote es longevo, alcanza hasta 15 años de edad alimentándose de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y algún pez. Esta especie, acostumbrada al papel depredador en su hábitat, ha empezado a padecer la introducción de grandes peces en su hábitat lacustre. Entre las amenazas naturales se cuentan las aves de presa como las garzas. Su población está en declive, ya que la demanda de la cercana Ciudad de México ha llevado a drenar y contaminar buena parte de las aguas del complejo lacustre de Xochimilco. También es muy común utilizarlo en el comercio de acuarios y el axolote asado se considera un manjar en México, lo que ha llevado a que su número se reduzca aún más. Se lo considera una especie muy amenazada.